Nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio, muchas gracias por estar con nosotros en el segmento de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar siempre con nosotros. Hoy, jueves 16 de julio del 2020, saludamos a todas las personas que este día están con nosotros acá este, en este segmento. Muchísimas gracias. Gracias también a las personas que nos espían, gracias a aquellos que nos ponen en la lista en los estudios de investigación, solo por haber recibido una llamada de un querido colega chileno a quien le están investigando. Muchísimas gracias. Nosotros aquí lo único que hacemos es comunicación alternativa, así que tranquilos, no queremos bajarles, no queremos votarles, simplemente que reaccionen ante lo que el pueblo está pidiendo. En Quito se pidió al COE nacional que, que nos cambien, posiblemente se cambie un poco o se restrinja un poco más las medidas de este semáforo mal llamado amarillo, porque estamos más verdes que nunca. Y parece que la petición de Cuenca ya ha sido negada. No sé exactamente cuáles serán los intereses del gobierno, pero la evidencia científica al parecer no les interesa, porque en Cuenca, con evidencia científica, les estaban solicitando igual el cambio de medidas. Acá no les aceptaron y creo que en Pichincha, en Quito y Pichincha tampoco le van a aceptar. Así que esperemos a ver qué dice, porque supuestamente es hasta mañana que sabemos si sí o si no. Doctor Richard Pidargote, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Cuéntenos cuáles son las novedades ahora del COVID-19, luego de todo lo que está sucediendo aquí en Quito. Ya estamos en el mismo panorama de Guayaquil, gente que fallece en las calles, gente que se desploma y fallece, pero el ministro de Salud dice que el no haber camas en las unidades de cuidados intensivos es algo que no es grave. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, estimado César Armando Herrero, a todos los amigos de Hoja de Ruta y a todas las personas que se conectan en este espacio que de una u otra forma apoya el pluralismo y apoya a la diversidad en cuanto a las opiniones y sobre todo a la tendencia de tener información de fuentes que de una u otra manera yo considero son muy fidedignas. Y no solo hablo por mi persona, hablo por todo el grupo de individuos que son entrevistados acá. En relación a lo que usted está comentando, sí es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestra querida capital, en Quito, por todos los casos que estamos conociendo, tanto de casos positivos que se han incrementado de una forma bárbara, ¿sí? Y obviamente tiene que ver el pico de algo que ya venimos hablando aquí hace probablemente 3 semanas, cuando mencionamos de que lo que iba a ocurrir es que iban a incrementarse notablemente. Entonces, simplemente fue algo que en la lógica epidemiológica se iba a dar. Porque cuando las personas comienzan a desobedecer, a no cumplir las normas, a no cumplir las medidas, de una u otra manera se exponen y exponen a todos. Recordemos lo tan contagioso que puede ser esta infección y el problema también lo asintomático que pudieran ser algunas personas que automáticamente, en el momento que usted se contagia, puede que ni sepa que esté infectado o contagiado y puede llevar ese contagio a mucha gente. Entonces, ese es el detalle de lo que está aconteciendo ahora. Y yo tengo un pequeño razonamiento en vista de lo que se ha dado en este momento, y era que Quito al menos era una de las pocas ciudades cuando empezó la pandemia que nosotros tomábamos como referencia en cuanto a lo positivo, en cuanto a lo admirable y en cuanto a un manejo bastante responsable inicialmente. Nos damos cuenta que de una u otra manera aquí se han mezclado algunas cosas. Por una parte, está la actitud de la ciudadanía. Hay muchas personas que consideran que el problema severo ya ha pasado, ha bajado la guardia, ¿sí? Ha entrado en un estado de confianza o de exageración de confianza, que eso también es un error, y eso ha originado esta escalada de casos. Luego también viene la situación local. Aplaudíamos nosotros como de una u otra forma el alcalde había llevado adelante todo esto, pero a mí me parece al menos de un mes para acá no sé si la figura del alcalde ha quedado invisibilizada, no sé si está teniendo mucha presión de otras partes, o no sé
sí, definitivamente no lo dejan trabajar, pero de que ha quedado anulada o secundaria el accionar de la alcaldía, eso es más que evidente. Y bueno, otro de los componentes de esta triada sería la actitud del gobierno, pero sabemos lo negligente, ineficiente y irresponsable que ha sido en todos los ámbitos, entonces ni siquiera podríamos esperar a que diera una solución inmediata o inmediata que pudiera ayudarnos a salvaguardar de mejor forma y dar una mejor respuesta a lo que se está viviendo. Entonces, todo esto ha sido una crónica anunciada y en este momento lo que está ocurriendo, ¿sí?, no es nada más que la realidad de estos enunciados que yo he comentado. Así que a la gente de Quito, sobre todo, hoy más que nunca, tienen que intentar no bajar la guardia, no confiarse y a mantener lo que ustedes conocen perfectamente. O sea, ya no hay que insistir tanto en el tema porque creo que todo el mundo ya se sabe de memoria lo que hay que hacer. El único problema es que ya mucha gente ya no lo hace. Y tenemos que considerar, como hay algunos epidemiólogos y virólogos en el mundo, dicen que al menos un año, nosotros tenemos que estar mentalmente adaptados de que la vida no va a ser igual. Sí, al menos, sí, puede ser que se extienda ese plazo. Así que la guerra no ha terminado, sí, no ha bajado en este momento, sobre todo en la ciudad capital, ¿no? No, no hemos bajado la guardia, pero sí nos preocupa el hecho de que la gente esté ya falleciendo en las calles. Y eso sí, sí nos preocupa y nos alarma, ¿no? A todo el mundo, porque todo el mundo está viendo que tanto en el norte como en el sur de la ciudad estamos teniendo estos tipos de eventos donde se tiene que levantar cadáveres de las calles y eso es lo que nos preocupa. Y no, qué pena que no estén tomando en cuenta las recomendaciones del COE cantonal, que lo que pide es cambiar las medidas porque se ha visto. Más, no solamente es por el hecho de la indisciplina que nos están endilgando a todos los ciudadanos, ¿no? Porque la salvación de ellos, de las autoridades, es que la indisciplina es lo que ha- ha cambiado mucho en estos días, pero yo creo que ese es uno de los factores nada más. De ahí el otro es el hecho de que no tenemos, no tenemos ya dónde llevarles a nuestros enfermos, no, el sistema médico está colapsado y es porque justamente se abrió muy temprano, creo yo, las medidas de, de ir nuevamente a los trabajos. Por ejemplo, el transporte público sigue siendo una causa de aglomeración y de igual manera los mercados, y eso no, recién creo que se están dando cuenta en el COE cantonal que fue un error y ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Doctor, de todas maneras, ¿qué se está haciendo en el mundo para parar esta pandemia? ¿Hay buenas noticias ya de medicinas? ¿Hay algo bueno? Bueno, solo para complementar algo, si bien es cierto que la indisciplina podría ser uno de los factores que está contribuyendo a todo esto, pero yo manifesté, no es lo último, es el escalón, el eslabón más débil de todo esto, y es el que quiere presumir el gobierno y las autoridades para decir que ellos no tienen responsabilidad. La responsabilidad primaria es de las autoridades de salud. Ellos son los que dictan las medidas políticas, las medidas de salubridad, y si ellos no dictan buenas medidas o cambian de semáforo cuando ellos consideran, dan laxitud a todo, obviamente que no pueden exigirle que la ciudadanía, de una u otra manera, cuando salen a subsistir, ¿sí?, y no lo hagan. Entonces, yo digo que dentro del contexto general, por supuesto que aporta, pero no es lo principal. Lo principal es lo que tiene que venir desde arriba, desde directamente nuestras autoridades, y ellas nos han quedado debiendo muchísimo. Por eso yo, a manera de consejo, digo a todas las personas que ahora es el momento para cuidarse uno y cuidar a los suyos. Es el momento en que uno tiene que considerar que está prácticamente desprotegido. Y el problema en cuanto a las muertes, a los fallecimientos, es que muchas personas que necesitan terapia intensiva, pero ojo, no de COVID-19, sino de otros problemas que no tienen que el COVID-19, no tienen a dónde llegar. O sea, estamos teniendo también gente que fallece no directamente por COVID-19, sino indirectamente, igual fallece porque necesitan una unidad de terapia intensiva, las cuales están saturadas, incluso las terapias intermedias, y se han adaptado y se han tomado alas de traumatología, de ginecología, de emergencia, haciéndolas también unidades de terapia intensiva. Pero esa situación, de una u otra forma,
ha hecho de que esté colapsado todo. O sea, hay que entender, hay que protegerse, hay que cuidarse, y es el peor momento. Yo sé que la enfermedad no depende de uno, pero si uno pudiera es el peor momento para enfermarse. O sea, al menos por eso tenemos que intentar tratar de tomar las precauciones adecuadas para evitar uno tener una posibilidad de enfermarse, porque no hay dónde responder. Estamos hablando sobre todo Quito, por la población que tiene y por cómo está desbordado todo. Pero en otras ciudades del país esto no se aleja mucho, solo que no es tan notorio, no es tan visible como Quito. En Manabí, por ejemplo, también tenemos casos de que el sistema de salud está prácticamente al 100%, y en otras provincias, tengo entendido, también está ocurriendo lo mismo. Muy bien, a nivel mundial van adelante muchos avances. Hay una cuestión bastante interesante que tiene que ver con la vacuna, y una de esas vacunas está manejada por un laboratorio que se llama el laboratorio de Moderna. Entonces, este laboratorio tiene ya, o está entrando a lo que se denomina la fase 3, es decir, que va a comenzar a probar su vacuna a un grupo muy grande de personas, y en este grupo vamos a ver cómo responde, porque hasta ahora la respuesta que ha dado ha sido bastante interesante. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Las personas que se han vacunado les han dado dosis de cierta cantidad, ¿sí?, a un grupo mucho mayor todavía. Y en todas ellas demostraron una titulación de anticuerpos al mes, y se hizo control al mes y a los 2 meses, y se demostró que tenían una titulación de anticuerpos. Los anticuerpos son los que nos protegen frente a una infección nueva, y tenían una titulación de anticuerpos mayor que lo que ocurría a una persona que había pasado el problema y en teoría ya tenía anticuerpos como la IgG de memoria. Entonces, en esa situación, la vacuna está siendo muy promisoria. Un pequeño detalle es que algunos pacientes manifestaron tener sintomatología, que si bien es cierto no fue severa o excesiva, pero tuvieron síntomas. Significa que la vacuna probablemente pudiera generar cierto tipo de respuesta sintomática, porque lo que hace esta vacuna es tratar de reproducir la enfermedad, pero en un ambiente controlado y de una forma pequeña. Así que, al menos por ese sentido, entendemos que si empieza la fase 3, estaremos hablando que entre 2 a 4 meses demoraría hasta comenzar a tener una distribución de la vacuna. Así que por los tiempos, estamos hablando que más o menos, sí, entre el mes 9, 10 u 11 de este año, o sea, entre septiembre, octubre y noviembre, ya podríamos estar conociendo algo sobre esta vacuna. Ellos han informado, han presentado esto en revistas científicas como el New England, por lo tanto creemos que van muy adelantados. Es más, a manera de chiste, hay mucha gente que dicen que van tan adelantados que diera la apariencia que ellos ya tenían esto antes de que empezara el problema, pero a manera de chiste, por si acaso, ¿no? Así que, bueno, al menos por ese lado de la vacuna, esa noticia. En China también hay 2 vacunas que van adelante. Los resultados están siendo un poquito más en secreto, pero tenemos entendido que una parte del el ejército de China, hay muchos participantes del ejército de China, la están probando. Así que pensamos nosotros que también pudiera tener buenos resultados. Y en cuanto a medicina, la que tenemos y que ha comenzado a debutar ya en Latinoamérica es la famosísima medicina rusa, ¿sí? Y que yo creo que se comenzó a manipular esa noticia porque acá en nuestro medio comenzó a circular en redes de que si llegara esa medicina acá, a Ecuador sobre todo, sería muy costosa, que incluso se atrevieron a dar montos de $2.000 por tratamiento, etcétera. Tengo entendido que primero, si es que llegara acá a Ecuador, porque no sé cómo están las cuestiones de relaciones internacionales, pero si llegara acá, el costo debería ser bastante mínimo, porque incluso Rusia está garantizando de que su medicina sea justamente una medicina que ayude a paliar todo este problema y no a lucrar de esto. Así que tengo entendido que si llegara a estar acá, el costo no sería exagerado. Y bueno, tenemos esas posibilidades en cuanto al tratamiento de medicina, que ojo, ni siquiera el Remdesivir, que lo tiene ahora Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ni estos otros tipos de medicina están dando una solución completa, ¿sí? Simplemente son medicinas que demuestran que reducen días de estadios en terapias intensivas, que reducen días de síntomas, en fin, pero no es una cura completa. Por el momento nuestra cura completa es mantener las medidas que conocemos
o sea, evitar contagiarnos. Y las personas que se contagien, evitar contagiar al resto, porque eso hay que ser muy incisivo. Si usted sabe que está contagiado, y a pesar de que no pueda tener síntomas, sus síntomas sean muy leves, tiene que hacer un poquito de acto de conciencia y de responsabilidad y tiene que evitar, sobre todo a las personas susceptibles, que es donde nosotros siempre batallamos y de una u otra manera estamos molestando porque ellos son los que podrían llegar a necesitar una unidad de terapia intensiva. Entonces, por ahí va nuestro panorama hasta el momento, ¿no? Ahora sé que están probando en algunos países, entre ellos Argentina, que están dándoles esta medicina para ver cómo está el asunto. Esta, mientras prueben este medicamento, ¿qué tiempo podría estar llegando al país si es que ya se comercializa? Mire, la cuestión es esto y que tenemos que entenderlo. Se está probando en Nicaragua, se está probando en Argentina y se comienza a probar en otros países. Pero esto depende también de la voluntad de los gobiernos y cómo tienen entendimiento. Entonces, nosotros sabemos que a nivel internacional, nuestro gobierno, o sea, en todo sentido este gobierno es pésimo, en todo sentido. Pero en cuanto a las relaciones internacionales, lo único que nosotros hemos hecho es bajar la cabeza a todo lo que diga Estados Unidos. Que para mucha gente estará bueno, para mucha gente estará malo, ese no es el detalle. También, o sea, no se trata ni siquiera de bajar la cabeza, sino tener dignidad con todos los países, porque en teoría somos iguales frente a todos. Y no sé cómo es el manejo de entre países, cómo es el manejo con Rusia. Porque se acuerdan con el famosísimo interferón que lo tenía Cuba, pues hasta ahora llegó, ni llegará. Así que no depende solamente de que Rusia lo quiera dar, también depende de cómo estén las cuestiones acá. Eso hay que entenderlo, ¿no? De pronto, si las cosas pudieran estar un poco mejor y hablan ya entre las personas encargadas de hacer relaciones internacionales y este tipo de relaciones que tienen que ver directamente con Cancillería, esas cosas, de pronto sería mucho más sencillo. Entonces, fecha como tal, uno como la parte médica es difícil poder dar fecha porque eso depende más de lo político que de lo médico. Si uno tuviera el poder, diría, mañana, hoy día mismo hablamos con Rusia y que mañana estén acá. Y debería ser así, pero ya sabemos cómo se maneja. ¿Sí? Claro, y ahora, ¿hay otros estudios, hay alguna otra medicina que estuvieran probando en estos momentos por acá, por ejemplo, los estudiosos de nuestros países latinoamericanos, habrá algo que pueda dar? Porque vea que acá se inventaron, dicen que da resultado esta vacuna o medicina para las vacas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en el caso de la ivermectina, ¿sí? Es parte del arsenal terapéutico que tenemos nosotros para tratar a ciertos pacientes con COVID-19. Y de una otra manera, junto a otro tipo de medicina, se ha demostrado tener cierta efectividad. Ojo que no va a ser para todo el mundo. Y ojo que a los pacientes por los cuales voy a tener que llegar a esto, no tengo la medicina de vía oral, porque la que es inyectable es la medicina que aplico al ganado. Entonces, solo para tener una idea, no, yo no sé cuánto pesa una vaca, pero yo asumo que debe pesar más de 300 kilos, pues, ¿no? O sea, Claro. al ojo, pero tranquilamente. O sea, y aquí personas de 300 kilos hay pocas. Yo que soy pesadito estoy en 72 kilos, o sea, entonces solamente en cuanto a la dosificación ya sería un absurdo. Y por muy bueno que sea, y nuevamente repito, y esto va por cualquier tipo de medicina, cualquier tipo de elemento, usted, por muy bueno que sea algo, si usted no lo toma en la dosis precisa, en vez de producirle un bien, le produce un daño. Esto va para todo, ¿ah? Acetaminofén, aspirina, corticoides, dióxido de cloro, sales sulfatadas, lo que usted se quiere imaginar. Sí, si usted no toma la dosis precisa, eso en vez de transformarse en algo bueno, se hace todo lo contrario. Entonces, sin tratar de estigmatizar, porque aquí sabemos cómo es la cuestión con cierto tipo de elementos, pero si uno entra a tomar algo, que al menos tenga una respuesta médica y que al menos esté dosificado, es lo mínimo que uno debería esperar, ¿no? Sí, ahora no hay cómo criticar ni hacer saber lo que nosotros pensamos, porque enseguidita ya nos caen. Sí, entonces allí, y hay un grupo bastante interesante. Yo, a manera de ejemplo, y ojo, sin nuevamente polemizar, yo en algunos chats que estoy, donde se comparten la información de dióxido de cloro, por ejemplo, yo he entrado a opinar desde el punto de vista médico. Y
dejando de lado la posibilidad de que funcione o no funcione. Pero nuevamente, igual, verán que el dióxido de cloro, si nosotros lo sacamos o lo obtenemos de lo que utilizo para limpiar cierto tipo de elementos, o sea, de los productos de limpieza yo podría sacar. ¿Sí? Entonces, entendamos hasta de dónde se origina para ver qué condiciones produce. Entonces, ese tipo de elementos, lo real es que si usted se sobreedifica, en vez de producirle un beneficio que todavía no se sabe si lo pudiera producir, pero en vez de producirle el supuesto o aparente beneficio, le va a producir mucho daño. Y el problema es que si le daña, digamos que dañe sus riñones o su hígado, cuando ya está hecho el daño, no hay cómo volver atrás. O sea, bueno, si funcionó, perfecto, pero en la persona que no funcione le produce daño. ¿Sí? Después, ¿qué dirán? No, fue el COVID, no, fue esto. Entonces hay que ser muy cauto, ¿no? Hay que ser muy cauto y de una u otra manera hay que mirar las cosas como son. Lo mismo va con cierto tipo de cuestiones. Por ejemplo, esta semana, con lo que ha repuntado mucho en Quito, tengo muchos amigos que han llamado a la capital y me comienzan a decir, yo estoy preocupado y me voy a poner sueros de vitamina C para estar mejor preparado y para evitar contagiarme. Le digo, el suero de vitamina C de por sí, para evitar contagiarse, sería un absurdo, sería gastar dinero. Pero todo lo que entra al cuerpo, en el caso de vitaminas de exceso, el cuerpo no las procesa y lo que va a hacer es eliminar. O sea, usted pues, mediante la micción, mediante coordinándolas, las va a eliminar y a la larga estaría desperdiciando recursos económicos suyos. O sea, hay que considerar todo esto porque estamos viviendo una situación precaria la mayoría de las personas en Ecuador. O sea, no hay alguien que pueda decir que estamos bien, que estamos tranquilos, que estamos solo sufriendo la pandemia. Porque nosotros tenemos triple pandemia. Tenemos una pandemia económica, tenemos la pandemia del virus y tenemos la pandemia del gobierno. O sea, pero usted lo quiera mirar, estamos complicados. Así que hay que tomar las cosas con mucha atención y precaución. Y lo peor, como empecé hablando acá, hay que evitar enfermarse. Y una forma de evitar enfermarse es tomar cosas que no vienen al caso, tomar cosas que no necesitan, ¿sí? Y sobredosificarse. Todo ese tipo de cosas podrían llegar a enfermar. Así que hay que tener mucha atención en eso. Sí, realmente hay que tener mucha atención y no caer también en algunas cosas. Yo tuvimos una entrevista con un doctor que defendía el dióxido de cloro. Y él nos decía que si alguien está en contra, que le presentemos, bueno, cuánta cantidad de fallecidos hay por culpa del dióxido de cloro. Y también, pues, él nos advertía de que hay que saber dónde se compra el dióxido de cloro, porque también hay gente inescrupulosa que está vendiendo lo que venga como dióxido de cloro. ¿Esto cómo se podría regular una vez que esto no está aceptado, pues, dentro de del mercado legal, diríamos así, de medicinas del Ecuador, porque la ARSA no ha dado ningún pronunciamiento? ¿Cómo cuidarnos justamente de que no les vendan cosas que no son y supliendo el verdadero dióxido de cloro? Bueno, lo que pasa es que el colega empieza con un razonamiento erróneo, ¿sí? Porque el decir, dígame quién ha fallecido tomando dióxido de cloro, dónde están los muertos, etcétera, vamos por una premisa errada. ¿Por qué? Cuando usted está experimentando sobre cualquier tipo de elemento nuevo, no vamos a poner este elemento, cualquiera, vamos a inventarnos el elemento XY. Entonces, yo el elemento XY, que en laboratorio ha demostrado efectividad para determinada cosa, entonces, si ya quiero llevarlo al plano biológico, primero lo comienzo a probar en mamíferos pequeños, ¿no? Cobayos, ratones, ratas, y les doy a ellos. Si en ellos veo que lo soportan y funciona para lo que yo creo que pueda funcionar, ¿sí? Ahí comienzo a darlos a mamíferos más grandes, ¿sí? Monos rexus, probablemente les den a cerdos, etcétera. Si veo que ahí funciona, ¿sí? Y funciona para lo que estoy, y no da toxicidad, no da otros eventos, ahí recién comenzaría a pensar en utilizarlo en humanos. Y en humanos regulados, primero por grupos pequeños, los cuales tienen que también en estos grupos pequeños demostrarse, luego de los análisis, de que ellos toleraron bien, que no hay reacciones secundarias, etcétera, y luego ampliar el grupo grande. Entonces, con el dióxido de cloro, yo le preguntaría, muéstreme en qué lugar han probado con una población grande dándole esto y que haya demostrado de que han tomado eso y que pudiera ser efectivo. O sea, no existe eso. Entonces, del razonamiento vamos mal porque para yo saber si pudiera ser mal o no, debía haber empezado incluso
lastimosamente, para los defensores de los animales esto va a sonar mal, pero es así, debería haber comenzado a probar en mamíferos pequeños, y nunca se ha dado eso. Entonces, no podría decirle yo, porque sonaría como hasta una especie de tortura nazi, decir, bueno, acá están los muertos por dióxido de cloro, porque significaría que estaría experimentando sobre algo en población humana, o sea, sería algo medio al lado de los cabellos, por no decir otra cosa. Oiga, Entonces, no le había visto desde ese punto de vista, doctor, porque el doctor que nos comentaba esto del dióxido de cloro, lo que nos decía es que les den un hospital para ellos tratarles a los pacientes de COVID con el dióxido de cloro y que ahí veríamos la diferencia. mire, yo le digo una cosa, todos tenemos familiares. A usted, en su sano juicio, a mí, yo le digo porque yo no aceptaría, pero usted en su sano juicio, ¿usted permitiría que un familiar suyo enfermo vaya a un hospital a que experimenten con él? No, ¿Sí? para nada. Experimentar, ¿ah? Porque de pronto si dicen, bueno, en esta medicina ha demostrado tener cierto margen de posibilidad, un 60%, 70%, frente a otras, bueno, está bien, porque ya tenemos algo de historia. Pero ir a experimentar, por Dios, eso no sé de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de seres humanos. O sea, con una sola persona intentar experimentar ya sería un atropello, sería un crimen. ¿Sí? Imagínense un hospital intentando experimentar con un montón de gente. Estaríamos llegando a los tiempos de Hitler, cuando ellos tenían experimentos con humanos, ¿sí? Y aprobaban de todo. Entonces, no sé de qué estamos hablando, la verdad. Desde el punto de vista científico, médico y ético, no estamos hablando de eso. Dicen que hay estudios en México en donde dicen que ya muchas personas toman el dióxido de cloro y que no les ha dado ningún efecto. Sin embargo, yo tengo una persona que está cercana y el problema de ella es que cuando empezó a tomar el dióxido de cloro, ella empezó a tener vómito y diarrea en Uh -huh. y no le vi, o sea, no he visto yo que sea una cosa buena. Sí. En otros casos dicen que sí, que no les ha dado ningún problema, pero, o sea, justamente digo, para salir de dudas deberíamos experimentar, o sea, debería pasar la fase de experimentación para que, bueno, no considerada en medicina, pero sí una sustancia, como le han llamado, milagrosa, se compruebe de que realmente eh, salva o no salva, o sana o no sana. Sí. Bueno, mire, yo le digo una cosa, si fuera milagroso esto de acá, ¿usted cree que países que tienen mayor poder de investigación, mayor poder de inversión en la parte, en esta parte tecnológica médica, si hace rato no estuvieran dándole a su población a diestra y siniestra porque hubieran demostrado que es positivo? Sí, por ejemplo, yo no me extraña que Alemania, que China, que Corea del Sur, que Japón, que Francia, sí, voy a dejar de lado a Estados Unidos, no, pero solo voy a dedicarme a estos países, que ellos no hayan utilizado esto y, como le digo, dado a diestra y siniestra al resto de la población. O sea, es que no entra dentro de la percepción de... Y si alguien viene y dice, no, lo que pasa es que eso es un negocio lucrativo de la farmacéutica y quieren impedir que esta medicina que es tan barata entre allí. Digo, hasta el país más, un país supermillonario, ¿sí? En este momento está sufriendo por el COVID, ¿sí? Por la cuestión de la restricción del movimiento, no hay desarrollo del aparato productivo, etcétera. Entonces, ellos estarían encantadísimos de probar la medicina, que incluso para colmo sea barata, pero no es el detalle como tal, o sea, porque en ninguno de estos países está ocurriendo eso. Y es más, yo le digo algo, con respecto a México, tomando en cuenta su ejemplo de México, y yo le pongo otro ejemplo, Bolivia, porque estos días ha circulado de que hay un video incluso, de que cierta zona en Bolivia hay un municipio que está distribuyendo el dióxido de cloro, entregando, etc. Si usted ve las cifras de México, que son alarmantes, sí, después de Perú y Chile, sigue México en el número de casos a nivel mundial, sí, pero encima de todo eso, ellos están aproximadamente por encima de 300.000 contagiados. Perú, Chile y México. Pero la cantidad de fallecidos que tiene México está de largo frente a Perú o Chile, de largo, o sea, la letalidad es mayor. Y si yo tomo en cuenta Bolivia que ya superó los 45.000 contagiados, está por alrededor de los 50.000, frente a países que están más o menos con la misma cifra, como República Dominicana y Panamá, que están 48.000, 47.000, la cifra de fallecidos en Bolivia es el doble que los otros países. Entonces, es una cuestión lógica. Si fuera tan efectivo,
¿No sería lógico, primero, que no aumentaran el número de casos positivos y segundo, que no murieran tantos como están muriendo frente a otros países? La pregunta es muy lógica claro, y no es así. y no es así. Y no Doctor, es así. bueno, sigamos viendo a ver qué es lo que sucede con esta crisis sanitaria y esperemos que las autoridades nacionales tomen en cuenta que lo que está sucediendo no es tan fácil. Doctor, queremos agradecerle nuevamente, como siempre, todos los jueves usted está con nosotros y abriéndonos un poquito más los ojos y también dejándonos para que los criterios para que la gente pues pueda tomarlos o debatirlos también en su casa. Doctor, el mensaje final a la ciudadanía. Bueno, un mensaje final sobre todo para los amigos de Quito, ¿sí? No hay que entrar en desesperación y angustia. Hay mucha gente que pueda estar contagiada y hay mucha gente que cree que pueda estar contagiada cuando verdaderamente no está. Entonces, yo les pido que primero se asesoren con alguien que conozca de salud, porque incluso hasta para uno controlarse en casa no se necesitan muchas cosas. Lo que sí yo les puedo sugerir la posibilidad frente a que tengan muchos cuadros de afectaciones cerca de allí. Déjenme mostrar si lo tengo por acá cerca. Ujú. Pero bueno, no, acá está. Lo que yo sí les puedo sugerir frente a la posibilidad de, de que estén contagiados en su casa o pudieran estarlo, es que para poderse inicialmente valorar si es que usted sospecha que está contagiado y que su familia también está, inicialmente simplemente tenemos que hacer unos cuantos ejercicios para saber cómo está transcurriendo todo. ¿Sí? Hay un primer ejercicio que es muy sencillo. Usted estando sereno, ¿sí? Acostado, durante un minuto cuente cuántas veces respira. ¿Sí? Si su respiración es 15, 20 veces por minuto, está perfecto. ¿Sí? Si usted es un adulto y usted también tiene este cronómetro, inspire profundamente y vea cuánto tiempo puede retener el aire. Si lo retiene más de 10, 12 segundos, estamos bastante bien, porque los primeros cambios que ocurren con el COVID en cuanto a la gravedad comienzan a ser a nivel respiratorio. Y si pudiera existir la posibilidad de que usted tenga o le puedan prestar, ¿sí? Lo que se denomina un oxímetro, pulsómetro, saturómetro, como el que tengo aquí, que me estoy midiendo en este momento, que me marca 98, Un poquito ¿sí? más abajo, un poquito más Más abajo, abajo. doctor. Sí, ahí, Ahí, perfecto. ya. Entonces, como este que tengo aquí en este momento que me está midiendo, me marca 98, sí, no es necesario que lo tenga, porque hay mucha gente que lo ha comprado y ya pasó el problema y le podrían prestar. Pero con ese tipo de cosas, usted, primero que sabemos cómo está el desarrollo del problema dentro de su familia. ¿Sí? Y segundo, evitamos saturarnos, saturar los hospitales, que es donde queremos que la gente, solamente la gente que esté verdaderamente mal llegue para poder recibir lo que necesita. Entonces, no es necesario entrar en un pánico exagerado porque un 80% de la población que se infecte, ¿sí? No va a desarrollar más allá de síntomas leves y probablemente ni siquiera síntomas. Entonces, en la medida que vayan progresando los síntomas, allí sí habrá necesidad de tomar medicina, aumentar la medicina, algunos van a comenzar a necesitar tener oxígeno por bigotera, otros van a necesitar una unidad de terapia intensiva, etcétera. Van modificándose las cosas. Pero usted puede irse controlando y cualquiera de estos datos que se altere ya es una señal de que necesita tomar medicina y que lo vea la parte médica. Entonces, ahora, sobre todo para la gente de la capital que están sobresaturados, es importante poder mantener ese tipo de posibilidades, de opciones, de poderse controlar usted y ya si comienza a alterarse esto, sí buscar los mecanismos para que, al menos vía virtual, algún colega le pueda estar ayudando. Hay muchos teléfonos de colegas amigos que lo ofrecen y que usted pueda llamarlos y probablemente no les van a cobrar nada por la consulta. Al menos es una opción, ¿no? Sí, así que cuidarnos todos, que este momento, esperar algo del gobierno o de algún ente de estos, está difícil. Así que tenemos que nosotros velar por nuestra familia y por nosotros mismos. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, y quedan ya las recomendaciones del doctor Pinargote para toda la ciudadanía. Nosotros igual estaremos ahí consultando, doctor, para ir viendo cómo están las cosas y cómo van evolucionando esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Doctor, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y nosotros regresamos más luego ya con los programas establecidos para el día jueves.
Contracorriente al Aire estará con nosotros desde abajo y también la candidata. Al finalizar el día estaremos con el editorial. Sin embargo, sigan nuestra página Hoja de Ruta en Facebook, que en estos momentos nos enlazamos también con los compañeros de la plataforma Voces, quienes están transmitiendo en vivo desde el Parque del Arbolito. Muchísimas gracias y hasta pronto.